Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: «Son intolerables estas palabras. ¿Quién es capaz de escucharlas siquiera?» Pero Jesús, conociendo interiormente que sus discípulos estaban murmurando de ello, les dijo: ¿Y esto os escandaliza? Pues, ¿y si vierais al Hijo del Hombre subiendo a donde estaba antes? Es el Espíritu el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Efectivamente, Jesús sabía ya desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y añadió: «Por eso os he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no le concede ese don». Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban más con él. Jesús entonces preguntó a los 12: ¿También vosotros queréis iros? Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos bien que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta tercera sección se cierra el ciclo del ministerio de Jesús en Galilea en el capítulo 6 de Juan. Aquí encontramos 4 grupos de paralelos. En el versículo 60, el adjetivo poloi, muchos, referido a los oyentes. Y en el versículo 66, muchos de los discípulos. También los discípulos, los hoi mathetai, en los versículos 60, 61 y 66, con el pronombre personal de segunda plural vosotros. Versículos 64, 65 y 67, en cierto paralelismo con los 12, versículo 67, Simón Pedro en el 68 y en el 69, nosotros. Versículo 60, los que no creen, en paralelismo antitético, y nosotros que hemos creído, versículo 69. En el versículo 66, los que volvieron atrás, apelthon en el texto griego. En el versículo 68, apelizómetha, a quien vamos a ir de Pedro. Entrando en el análisis, encontramos en ese primer versículo, en el 60, ese adjetivo muchos de sus discípulos, que son oyentes de Jesús, pero no quieren o no desean escuchar ni aceptar sus palabras. Ya no son solo una porción de los judíos, fariseos y escribas los enemigos de Jesús, sino también aquellos que son incrédulos, esos a los que se les hizo inaceptable la predicación sobre el pan de vida. Cuando Jesús dijo: «Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros», en el versículo 53. Además, Jesús refuerza su mensaje con un sentido de permanencia. Si no comen, no permanecen en mí, y el pan que les doy es para alcanzar la vida eterna, en el versículo 58. Así retomamos nuestro texto en el versículo 61, donde Jesús no se engaña. Él conoce, sabe. El griego utiliza el eidos, un verbo en participio perfecto activo. ¿Y qué sabe? Sabe los pensamientos de los incrédulos. Sabe qué es lo que portan en su interior. Tiene claro que ellos murmuran y se escandalizan. También lo que a simple vista muestra cierto fracaso en sus oyentes y en la poca o nula disposición para aceptar su mensaje. Estos oyentes
no entienden el sentido de la muerte anunciada por Jesús, muerte que lleva hacia la vida futura y eterna, sino que lo asumen como un fracaso y una muestra de su fragilidad y debilidad. En el versículo 63 hay un paralelo antitético central de esta unidad entre espíritu y carne, toneuma y sars. El primero da vida, la segunda no sirve para nada. La carne connota una condición o una incapacidad para entender y comprender el mensaje de vida. La carne no está abierta al don del espíritu, que hace que la inteligencia capte y haga suyo los logos del versículo 60 y el conjunto de palabras tarrémata del versículo 63, que vienen de arriba por parte del enviado de Dios, que es Jesús. Además, el espíritu ejerce una acción divina de atraer y despertar a aquel que cree. En el versículo 64 Jesús tiene claro que hay entre su auditorio unos que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían en él e incluso quién lo iba a traicionar. En el versículo 65, acercarse a la persona de Jesús no es una capacidad sujeta a nuestra individualidad. Jesús afirma que nadie puede venir a él si no lo recibe como don dado por el Padre. En el versículo 66, el evangelista cuenta que muchos de los discípulos, de los oyentes y seguidores, deciden abandonarlo. En el versículo 67, por eso mismo, Jesús también pregunta a los 12, a los tois dodeca, ¿también ustedes me quieren abandonar? Pone a prueba la fe del círculo más cercano, pues es mejor que se aparten de un camino que no desean recorrer con fidelidad. En el versículo 68, Simón Pedro, a nombre del grupo, profesa la fe en Jesús y reconoce el valor de sus palabras. Por eso lo llama Kyrie, Señor. ¿A quién iremos? En el 69 argumenta que nosotros, los del grupo de Pedro, nosotros hemos creído y sabemos. El evangelista utiliza dos verbos en perfecto indicativo de forma intensiva, algo característico de Juan, para declarar que han reconocido la verdad y se mantienen en ella. Así declara que tú eres el santo de Dios, que viene de Dios y que vuelve a Dios. ¿Qué nos enseña este evangelio para hoy? Que seguir a Jesús implica renunciar a toda ambición y no todos los oyentes quieren aceptar un programa de donación total. La fe no es una conquista humana, sino un don gratuito recibido de Dios. Asimismo, la comunidad de creyentes debe empezar por creer y aceptar la persona de Jesús, ser receptores positivos que aspiran a construir un mundo nuevo, bajo la atracción del Padre de los cielos que mueve a recibir al Hijo bendito. Los lectores de este domingo estamos invitados a profesar la fe como Pedro y su comunidad. También a nosotros nos debe alcanzar ese Espíritu de Dios, don bendito, que mueve a los creyentes auténticos y que impulsa a recibir las palabras de Jesús. Así seremos beneficiados del don de Dios, de la vida divina que porta el Espíritu y que activa nuestro ser, inteligencia y voluntad hacia una vida eterna en el Salvador. Feliz domingo para todos.